La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento vamos a iniciar el estudio del Evangelio de Marcos. Así dice la palabra del Señor. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: Mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudía a Juan para confesar sus pecados y ser bautizado por él en el río Jordán. Además de la piel que tenía colgada de la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba ese mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Aunque fuera arrodillándome ante él, yo lo he bautizado con agua, pero él lo bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaba estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, cambien sus caminos, crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pecadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pecadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejándolo a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante la asamblea del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar:
¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, y con qué autoridad. Miren cómo da orden a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y, tomándola de la mano, la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlo. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencia de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no lo dejaban hablar, pues sabía quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he venido». Y Jesús empezó a visitar las casas de oración de aquella gente. Recorrieron toda Galilea, predicaban y expulsaban los demonios. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: «Si quieres, puede limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano, lo tocó diciéndole: «Quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuente esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras, en lugar solitario, pero la gente venía a él de toda parte. Tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta, y mientras Jesús le anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Cuando no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico:
hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y le dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes saben que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Jesús salió otra vez por la orilla del lago. Todo el mundo venía a verlo y él le enseñaba. Mientras caminaba, vio a un cobrador de impuestos sentado en su despacho. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad era un buen número, pero también seguían a Jesús, maestro de la ley, del grupo de los fariseos, y al verlo sentado a la mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Está comiendo con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús le contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tenga al novio con ellos, claro que no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se le arrebatará el novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envase de cuero viejo, porque el vino haría reventar los envases y se echaría a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envase nuevo. El sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en el día sábado. Y le dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y le dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado.
Hermanos, la palabra del Señor Jesús, ayer, hoy y siempre, edifica nuestras vidas, nuestros cuerpos, emociones, físico, material, mental, espiritual. Jesús es el camino, la verdad y la vida y la conexión con el Padre, y ha venido a darnos una buena nueva. El Evangelio de Marcos, desde finales del siglo I o comienzo del segundo después de Cristo, los textos de este Evangelio afirman que el segundo Evangelio fue obra de Marcos, quien acompañó a Pedro a Roma, donde se encontró además con Pablo y donde puso por escrito fielmente la enseñanza de Pedro. Al igual que los evangelios de Mateo y Lucas, el evangelio de Marco nació de las tradiciones orales que se referían a Jesús de Nazaret en aquellos tiempos que él estuvo y que la gente fue transmitiendo como una historia. ¿Sabe lo que pasó en aquel tiempo? Y Jesús no lo reconocieron como el Hijo de Dios, pero hizo estos milagros, estas señales estuvieron presentes. Y así de esa información, Marcos hace un evangelio escrito para la posteridad, que podamos nosotros, al comparar las otras lecturas, darnos cuenta de que lo que Jesús hizo fue venir a redimir nuestra vida para que no seamos ante Dios los pecadores, sino que tengamos la libertad de la salvación y tener una vida nueva. El Evangelio de Marcos nació de las tradiciones orales que se referían a Jesús de Nazaret, que poco a poco se fueron consignando por escrito, y estos textos parcialmente circulaban de comunidad en comunidad, se escribían del conocimiento cuando lo oían. En el comentario lo plasmaban por escrito y eran completados por los testimonios de la misma persona que decían y que oralmente ayudó a hacer los escritos de lo que habían acompañado a Jesús en aquel tiempo durante su vida terrena. Marcos redactó su evangelio para su tipo de comunidad, para un grupo específico bien determinado. Se dirige a los cristianos de origen pagano y quiere Marcos, al hacer este evangelio, proclamar el misterio que Jesús tuvo y nos dio, el Hijo de Dios que se hizo en él realidad, para que los paganos entendieran que él era el Hijo verdadero de Dios. Con este fin relata la palabra y los hechos por los que se reveló a los hombres. A diferencia de Mateo y de Lucas, que consideran conveniente, según su escrito, poner una especie de prefacio a su evangelio, con los 2 capítulos dedicados a la infancia de Jesús, como para dar un conocimiento más completo de el origen del Jesús que hoy nosotros podemos recibir la gracia de la salvación gracias a él, y que el Jesús admirable que debemos tener todos nosotros por el acto extraordinario que él hizo. Marcos aquí en este evangelio se atiene únicamente a la forma de catequesis
primitiva. Los hechos de los apóstoles que fue escrito después nos van a ayudar a entender mejor porque nos dicen en efecto cuál era el comienzo y final de esa predicación de la iglesia de Jerusalén, cuando hablan de Pedro que busca un reemplazante para Judas. Busquemos entre los hombres que fueron discípulos y convivieron con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día que Jesús nos fue llevado, y que uno de ellos venga a ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Eso lo menciona Hechos 1, 21, 22. Nosotros aquí en el Evangelio de Marcos vamos a continuar estudiando una historia que se transmitió oralmente y que por Pedro, como Marco acompañó a Pedro hasta Roma, se confirmó, y así Marco lo escribió de acuerdo a los testimonios que Pedro dio, porque Jesús elige a Pedro, que es un pecador, y le dice: ven conmigo porque te haré de ahora en adelante pecador de hombres, ya no un pecador de peces. Y es cuando tienen que ir a Roma, y ya Pablo, que evangelizado, se junta con Pedro y Marco lo acompaña, y Marco hace un recuento de esa historia que hoy nos enriquece a nosotros. De ahí que la palabra de Dios ayer, hoy y siempre habla a cada uno de nosotros en una forma perfecta y directa y en una forma extraordinaria para edificar nuestra vida, para alimentar nuestra vida, para guiarnos, educarnos y sanar nuestra vida, y para darnos la oportunidad de conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aquí en el primer capítulo, que Jesús llama a los 4 primeros discípulos y que Jesús después enseña en la sinagoga, y que Jesús enseña y sana a un endemoniado, y que hay numerosas curaciones. Incluso se ha dicho que más de las que se han plasmado aquí. Y Jesús tenía una conducta, una disciplina que humanamente ningún ser humano es capaz de cumplirla. Él oraba constantemente y no importaba el tiempo, cansado, sabiendo que al otro día tenía que cumplir otra misión, oraba. De ahí que de la oración y la comunicación con su Padre le venía la fuerza y la capacidad de poder hacer y cumplir un trabajo. Las curaciones del leproso y la sanación del paralítico de sus pecados y sus enfermedades es importante aquí, porque nosotros muchas veces somos esas mismas personas repetidas en diferentes tiempos, y si Jesús lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros si nos arrepentimos y nos convertimos a Jesús y cargamos con nuestra cruz y le seguimos adelante, porque Jesús dijo: he venido a llamar a los pecadores. Si Él ha venido a llamar a los pecadores, por ende todos somos pecadores, porque el pecado es la separación de Dios y el hombre. El pecado es la distancia que nos aleja de Dios, y caemos en una sombra donde no podemos ver en la conciencia las cosas que Dios quiere que veamos con claridad para no caer. Y Dios manda a obedecer los mandamientos, y cuando estamos lejos de la mano de Él, estamos en pecado porque no entendemos que es el norte de nuestra vida, la mano de Dios, sino la distancia que nos separa. Entonces Jesús dice: he venido a llamar a los pecadores. Por ende, a mí me ha venido a llamar
A ti y a todos nosotros nos ha venido a llamar para invitarnos a seguir con Él, con nuestra cruz encima de nuestros hombros, para colgarla al final de la existencia que Dios tiene estipulado, que será el tiempo que nos corresponde, pero que cada uno de nosotros tiene un compromiso con Dios para cumplir una misión que Él nos ha indicado. De ahí que los críticos que se consideran muchos de ellos santos, Jesús dice aquí en esta palabra: oh, yo no me tengo que reunir con los que son justos y santos, porque ellos ya son justos y santos y ya tienen una relación con el Padre. Yo vengo a buscar a los que están perdidos, a los que se han alejado, a los que están en peligro de ser maltratados, de ser apedreados, de caer en una tentación, a los que no están en la mano de mi Padre, a los que los ojos de mi Padre no están mirando porque están muy lejos. Yo vine a buscar a todos ellos y por ende me considero yo una de ellas. Y quiero que Él venga y me busque para que me rescate, porque me puedo caer en un despeñadero. De ahí que Él vino a salvar a aquellos que necesitan esa salvación. Y Él nos ayuda a entender que el vino nuevo en cuero nuevo se puede conservar, pero que si lo ponemos, si nosotros en la disciplina de nuestras vidas cumplimos con las reglas, normas, preceptos que Dios ha mandado que obedeciéramos desde Éxodo, desde el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, desde que nos saca de Egipto, porque todos nosotros salimos de un Egipto a una tierra prometida que emana leche y miel. Llámese esa tierra muchas formas de ser la tierra prometida. Puede ser una situación difícil y Él nos saca de ahí para llevarnos, pero nos pone reglas y normas para que no volvamos a caer. Y por eso que el Señor nos manda a través de Jesucristo a obedecerle y aceptarle como nuestro Señor y Salvador, sabiendo, sin dejar de mencionar, que Marcos no se olvida aquí de hablar de Juan el Bautista, que es quien le prepara el camino y que desde el Antiguo Testamento, desde Elías, se viene hablando de que Juan el Bautista va a venir. Es que la palabra de Dios, ayer, hoy y siempre, habla nuestras vidas. En aquellos tiempos tuvieron que pasar desde el tiempo de Reyes, que fue cuando Elías estuvo, hasta todos los tiempos de Macabeo, los tiempos de Isaías, de Jeremías, del profeta Ezequiel, de Miquea, de Sofonia, el libro de Job y todos esos tiempos que se vivieron después, para poder recordar en el libro del Evangelio de Marcos que Dios había hablado a través de ese profeta que vendría Jesucristo a la tierra y que iba a mandar un mensajero antes que Él para que preparara el camino. Y así Dios hoy envía a un Juan Bautista a nuestra casa a tocar la puerta, o quizá en un mensaje, o quizá en una iglesia, un pastor, un compañero de trabajo. Juan Bautista puede ser presente en la persona que Dios decida, o la situación, hacernos un llamado y prepararnos un camino para que nosotros podamos encontrarnos con su Hijo Jesucristo, tener una relación con Él, cambiar nuestro estilo de vida, cargar con nuestra cruz, y que el Espíritu Santo que nos da Jesucristo y nos acompaña siempre, nos capacita para tener esa relación personal con Dios Padre Creador, que nos ama con un amor inmenso y que su misericordia se renueva cada mañana.